Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Óscar Alberto Durante Santamaría, diplomado en Medicina Estética. Hoy les voy a hablar sobre diabetes, una gran epidemia del siglo XX y siglo XXI. Existe una enfermedad crónica y mortal conocida como diabetes. Imagínense estas calaveritas que tuvieran el nombre de cada uno de nosotros. Eso no lo queremos. Entonces, para no ser estadística dentro de la mortalidad de la diabetes, pues hay que cuidarse y hay que prevenir esta diabólica enfermedad. Las causas de muerte en México por lo regular son enfermedades cardíacas que se asocian a diabetes, la gran mayoría, un 90%. En segundo lugar, como tal, es la diabetes. En tercer lugar, son enfermedades del hígado y estas asociadas al alcoholismo. La clasificación de la diabetes se puede saber en 4 grandes grupos, donde en el primer lugar está la diabetes tipo 2, que normalmente era la llamada diabetes del adulto, la que no necesita insulina para su tratamiento. Aunque hay niños que ya pueden empezar a tener ese tipo de diabetes porque hay un incremento dentro de la obesidad en niños. En segundo lugar tenemos diabetes tipo 1, que es la que antes llamábamos como juvenil, en la cual sí se requiere insulina. La tipo 3, que es por otras causas, ya sea porque les falta una enzima, por medicamentos y por otras enfermedades muy raras. Y en último lugar tenemos la diabetes gestacional, que es la que se da durante el embarazo por el aumento de algunas hormonas que hay en el embarazo, el aumento de peso, la edad, y todo eso nos puede originar diabetes gestacional, con grandes repercusiones tanto en la madre como en el bebé. La diabetes es una enfermedad celular. Normalmente las células necesitan energía para poder funcionar. Esta energía se las da el azúcar. Y si nosotros tenemos diabetes, esa energía no va a llegar, o esa glucosa no va a llegar a la célula. Y es por eso que nos sentimos cansados, no pensamos bien, podemos tener problemas de riñón, pie diabético, nuestras defensas no funcionan. Cuando le toman el azúcar a una persona con diabetes, no quiere decir que su azúcar realmente esté alta en sangre, es el azúcar que ella necesita tener, que la persona necesita tener. Sin embargo, lógicamente el azúcar no llega a esa célula y por eso al momento de tomarla aparece alta en sangre. Los glóbulos rojos o los eritrocitos transportan el oxígeno a las células, y para que estos glóbulos rojos funcionen también necesitan glucosa. La energía o la glucosa nos ayuda a vivir, a pensar, a caminar, exactamente para todo. Es como la gasolina de un carro. Si no le ponen gasolina a un carro, pues no funciona, no tiene energía. Y así también nosotros, si no tenemos glucosa, pues no vamos a tener energía, ni las células de nuestro cuerpo tampoco. Cuando la célula no recibe glucosa, se empieza a debilitar, y luego si se asocia a falta de oxígeno debido a la misma glucosa, pues la célula muere. Lo que les mencionaba, al no consumirse la glucosa, se acumula en la sangre y esto propicia el inicio de la diabetes. La mejor toma para tomarse, así que para tomarse la mejor hora
mejor forma de tomarse el azúcar es casual. Quítense el mito de que se debe de tomar la glucosa en ayuno, porque muchas veces los pacientes llegan y es que le tomo el azúcar, es que acabo de comer, es que me acabo de tomar esto. No, hay que tomarse el azúcar. Digamos, si sale muy alta, 400, es que acabo de comer. No, eso es un mito. Lo que valoramos es el efecto del medicamento. Si el medicamento funciona, no debe de pasar de 200 después de comer. Imagínense que si estamos viajando en el metro, la taquilla es nuestro páncreas, el boleto va a ser la insulina y la persona va a ser la glucosa. El metro va a ser la vena o la arteria donde va a ir nuestra glucosa para llegar a la célula que lo necesita. Entonces, si nosotros compramos un boleto en el metro, tengan en cuenta que nos da nuestra insulina, nosotros podemos viajar con esa insulina a través de los vasos sanguíneos para llegar a donde se requiere. Así funciona normalmente nuestro cuerpo. Ahora imagínense en la diabetes tipo 1 que el páncreas no va a producir insulina, no hay boletos, toda la glucosa se queda atorada y los vasos sanguíneos vacíos, no hay glucosa, no llega a donde tiene que llegar o llega tarde, y es cuando empezamos a tener problemas en nuestros órganos. Así funciona la diabetes tipo 1 cuando no hay insulina o el páncreas no produce la suficiente insulina. Ahora, ¿qué pasa en la diabetes tipo 2? Imagínense que el páncreas funciona bien, nos da nuestro boleto o nuestra insulina, pero hay algo que no funciona y entonces no podemos viajar. No funciona el torniquete, los vasos sanguíneos están igual y la insulina igual y la glucosa, se queda atorada y no llega a donde tiene que llegar. ¿Qué factores favorecen la diabetes? Lógicamente la alimentación inadecuada, que se asocia al sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso, estamos viendo la tele, nos pasan anuncios de algo rico, de algo sabroso, se nos antoja, vamos a la tienda de conveniencia, vamos a la comida rápida, llegamos, seguimos sentados y todo nuestro día se pasa así, en total sedentarismo, viendo la tele y teniendo una alimentación inadecuada, vas a tener obesidad y sobrepeso. Todo esto lo podemos modificar. Sin embargo, hay algo que no podemos modificar y eso es la herencia. Es más fácil que una persona que tiene a su papá diabético le dé diabetes hasta en un 40%, si son los dos hasta en un 80%. El estrés también nos puede generar que aumente el azúcar, que el páncreas no funcione. Aunque no está plenamente aceptado, pero también es un factor de riesgo. La falta de ejercicio, algunas otras enfermedades, virus o bacterias que nos pueden ocasionar la diabetes. Inclusive, si tenemos alcoholismo, podemos tener problemas en el páncreas, nos puede dar una pancreatitis y nos podemos ser diabéticos. Entonces también cuídense del alcoholismo, por favor. Síntomas de la diabetes, nosotros lo tenemos como las 4 P's. Polidipsia, que es una sed intensa; polifagia, que es una hambre intensa; pérdida de peso; y poliuria, que es cuando vamos a orinar frecuentemente. Y también se
asocia un cansancio constante, que a pesar de que dormimos bien nuestras 8 hasta 10 horas, siempre estamos cansados y queremos estar durmiendo. ¿Por qué? Porque nuestra célula no está recibiendo la energía que necesita para poder hacer todas las actividades de nuestro día. Entonces vamos a estar todo el tiempo cansados. El diagnóstico lo tiene que hacer un médico. Entonces, si tienen alguno de esos síntomas, por favor acudan al médico de su confianza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No es con una sola toma de glucosa. O sea, si ustedes llegan y se toman el azúcar y están en ayuno y están en 110, no son diabéticos. Si después de comer y están en 120, no son diabéticos. Si su glucosa después de comer pasa de los 140 y es menor de los 200, podemos estar ante una fase que se llama resistencia a la insulina, que es una fase prediabética. Con un buen tratamiento para resistencia a la insulina podemos retrasar la enfermedad. En cambio, si nuestro azúcar en ayuno o después de comer está en más de 200, tenemos el 99.9% de posibilidades de que sea diabetes. ¿Por qué les digo esto? Porque el diagnóstico certero se da con un estudio que se llama hemoglobina glucosilada, el cual es un estudio en sangre que nos va a medir, hagan de cuenta que son 6 tomas de glucosa en un día, y eso durante 3 meses. Hagan de cuenta que un día como hoy podemos tomarnos el azúcar en ayuno 2 horas después del desayuno, antes de la comida, 2 horas después de la comida, antes de la cena, 2 horas después de la cena, y eso durante 3 meses. Si yo les indico esta situación, muy pocos de ustedes lo van a hacer. Entonces lo que se hace es una toma de hemoglobina glucosilada, nos va a medir estas 6 tomas de glucosa en un periodo anterior a 3 meses, cómo se ha comportado. Ese factor va a estar expresado en porcentaje y podemos tener una hemoglobina glucosilada de 5%, de 7%, de 14%, y cuando no tenemos diabetes, nuestra hemoglobina glucosilada debe de estar en menos de 6%. Ante la sospecha de diabetes, el médico va a enviar a realizarse algunos estudios, como ya les mencionaba: hemoglobina glucosilada, determinación de glucosa en ayuno, determinación de glucosa postprandial de 2 horas. Eso quiere decir que ustedes se toman el estudio que le hayan mandado en ayuno, se van a desayunar y regresan a las 2 horas a la siguiente toma de azúcar. Las 2 horas se van a tomar a partir de que uno da el primer bocado de su alimento. Ya no se usa tanto la prueba de tolerancia a la glucosa. Esa era una prueba que se tomaba el azúcar en ayuno, después se iban a desayunar o se les daba unos frasquitos de 50 mililitros que tenían glucosa y se tomaban 2, y después se les tomaba el tiempo: a los 15 minutos, a los 30 minutos, a los 45 minutos, a la hora y media y a las 2 horas. Eran muchos piquetes. Entonces ahora lo que se pide es una glucosa postprandial de 2 horas. Y la glucosa postprandial de 2 horas no debe de ser mayor a 140. Si está entre 140 y 200, podemos tener resistencia a la insulina. Para eso también necesitamos una hemoglobina glucosilada para determinar si somos diabéticos o no. Pero si es más de 200, tenemos el 99.9% de tener diabetes. Esta es una encuesta de la ENSANUD 2012.
Fíjense nada más en la encuesta. Bueno, vemos que las consultas médicas aumentaron en 6 años de 58.8% a 63.2%. Antes, en el 2000, la determinación de hemoglobina glucosilada no se realizaba casi, 0.6. En el 2006 ya se empezó a indicar con un 3.7% y en el 2012 un 7.7%. Hay médicos que nada más con la glucosa ya dan un diagnóstico de diabetes. La determinación de glucemia es la que más se realiza. Casi no tenemos detección temprana de factores de riesgo cardiovascular. Para eso hay que medir la cintura. La cintura en hombres no debe de ser mayor a 90 y en mujeres no debe ser mayor a 80. Hay que medir colesterol y triglicéridos. Hay veces que no sube el azúcar porque hay un aumento de triglicéridos. Ese tenemos un 70.6% que se realiza en el 2012, 2006 y 2000. No tenemos cifras porque antes no se consideraban tan importantes, pero se ha visto que los triglicéridos tienen que ver con los carbohidratos, o sea, el azúcar en sangre. Toma de presión arterial al menos una vez al mes. En el 2000 9.4%, 2006 29% y en 2012 44%. Es más fácil que un paciente diabético nos debute como hipertenso a que un hipertenso nos debute como diabético. Entonces, pues es importante que si tenemos diabetes hay que checarnos la presión. Prevención de complicaciones casi no los hacemos porque ya que estamos mal decidimos acudir al médico o empezamos a tomar tratamiento para la diabetes. Ya cuando tenemos un pie menos, una mano menos, etcétera, etcétera. Detección de daño renal. En 2000 se tomaba en un 35.6%, en 2006 bajó, casi no se tomaba, y en el 2012 se toma hasta un 39.3%. Eso que quiere decir que hay que detectar proteínas en la orina, pero no todas las proteínas nos indican un daño renal. Las proteínas se pueden elevar hasta aún con una infección de vías urinarias. Hay que revisar los ojos mediante un aparato que se llama oftalmoscopio. Nosotros podemos determinar si hay daño en la retina. En el 2000 no se realizaba, en 2006 12.3% y en el 2012 bajó hasta un 8.6%, sabiendo que al revisar la retina podemos referirlos con el oftalmólogo en tiempo y forma para que salven sus ojos. Revisión de pies. En el 2009 se realiza, 2006 9.4%, 2012 14.7%. En el centro de salud normalmente se tendría que revisar cada mes los pies. Y aunque hay unas tarjetas que se utilizan y se les obliga a los médicos a revisar los pies de los pacientes diabéticos, normalmente no los realizan. ¿Quién sabe por qué? Pero se tienen que revisar los pies porque de ahí podemos determinar si estamos ante un probable pie diabético. Entonces, si ustedes van al centro de salud o si ustedes van a un médico particular, que es más obvio o más común que revisen todo porque ustedes están pagando, pero si no es así, hay que exigir al médico que nos revise los pies, porque también hay una exploración con un aparatito que se llama monofilamento, en el cual podemos determinar si tenemos una neuropatía diabética, y la neuropatía diabética combinada con una infección nos puede dar un pie diabético y podemos perder la extremidad afectada. Aquí en tratamiento no farmacológico adecuado, en la indicación depende de la alimentación y ejercicio. En el 2000 3.3% se indicaba, 2006 3.7% y en el 2012 6.8%. Eso muchas veces también, aunque el médico lo indique,
A veces el paciente no quiere dejar sus malos hábitos en cuanto a la alimentación y siguen comiendo su coca, comiendo gorditas, comiendo pizzas, hamburguesas y toda fritanga que se les atraviesa y que tienen un exceso de calorías. En la indicación de disminución de consumo de sal, vemos que en el 2006 4.6, en el 2012 bajó a 3.6, en el 2000 casi no se indicaba. En la indicación de disminuir la ingesta de grasa colesterol, vemos que también bajó del 2006 a 2012. Y en el tratamiento farmacológico adecuado, uso de insulina diaria cuando se utilizaba insulina. En el 2000 casi no se manejaba insulina por los mitos que a veces también los médicos los creíamos. En el 2006 empieza a aumentar el consumo de insulina hasta un 96.6%. En el 2012 disminuye a un 93.8%. En las estatinas en pacientes de 40 años y más con dislipidemia, en el 2000 casi nos indican 16.1% se indica, y en el 2012 21.6%. En los niveles de hemoglobina glucosilada 11.4 en el 2006 y 9% en el 2012. La reducción de hemoglobina glucosilada fue hasta en un 2.4% del 2006 al 2012, en el cual pues mejor debería aumentar. El porcentaje de diabéticos adultos con nivel de hemoglobina menor a 7 en el 3% en el 2006 y 25.4% en el 2012. Eso quiere decir que ya un cuarto de nuestra población diabética había sido controlada en cuanto a en el año 2012. El tratamiento pues es oral o subdérmica, oral por medio de las pastillas, o subdérmica por medio de insulinas o unos medicamentos de nueva generación para la diabetes. Son inyecciones diarias. Vean ustedes que del 2000 al 2012 lo que más se sigue utilizando son las pastillas solas y combinadas. De 2006 al 2012 disminuyó un poquito la pastilla sola y las combinadas se mantienen. Hasta más de un 90% los pacientes prefieren el tratamiento oral. Y se dan cuenta, todo lo que lleva insulina, incluso la insulina sola, que está en color verde, está en menos de 10%. Le sigue lo que es pastillas e insulina y insulina sola y combinada. Todo está por debajo, todo lo que contiene insulina. ¿Por qué? Porque el paciente no quiere piquetes. Pero, y aparte porque los médicos no sabemos decirle al paciente que tiene que ponerse insulina. Es mejor decir, le voy a dar el mejor tratamiento, a decirle, es lo más que le puedo dar, no le puedo dar otra cosa. Entre más rápido se insulinice un paciente, tiene una mayor sobrevida. Y las agujas realmente no son tan grandes. Son jeringas para insulina, son muy chiquitas, no duelen. El calibre es de 27 a 30 G y son cortas y extra cortas. Pero también hay pluma para insulina, en el cual la aguja es muchísimo más pequeña y es fácil utilizarla. Ahí donde dice el indicador de ajuste de la dosis es donde lo podemos mover para las unidades que nos haya mandado nuestro médico. La aguja va en la parte de arriba. Tiene que checar que embone bien, que no embone chueca, para que no perforemos chueco la insulina y se nos esté derramando. En el momento de que indicamos el ajuste de dosis y ponemos el piquete, con el botón rojo le empezamos a inyectar la insulina al paciente. Normalmente es subcutánea
brazos, muslos, glúteos, abdomen. En el abdomen es en línea de cinturón, 2 dedos abajo del ombligo, 2 dedos arriba o 2 dedos arriba del ombligo y en forma de cinturón. Toda esa zona tenemos para inyectar la insulina. La aguja, porque es más chiquita, más delgada, va a 90 grados y la podemos aplicar y no hay dolor para el paciente. Hay que rotar los sitios de aplicación para que no formemos hematomas, inflamación o algo que le pueda lastimar a nuestro paciente. Lógicamente, uno de los efectos secundarios tanto de pastillas como de insulinas es la hipoglicemia. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando hay palidez, confusión, debilidad, taquicardia, cansancio, hambre. Es una sensación de que tengo hambre, temblor, empiezan a temblar mucho, sudor. De hecho, el sudor es pegajoso. O sea, si ustedes tocan la piel al paciente, se darán cuenta que es como si le hubieran puesto miel y se les va a estar pegando la piel. Ese es cuando se les baja el azúcar, visión borrosa, irritabilidad y dolor de cabeza. ¿Qué hay que hacer cuando hay algo de hipoglicemia? Esto se puede tratar en casa y ideal que en todos los hogares donde haya pacientes diabéticos hay que tener un glucómetro para saber la cifra exacta que tiene de glucosa nuestro paciente, que debe ser de 70 a 100. Si está menos de 70 empezamos con estos síntomas. ¿Y qué hay que hacer? Para tratar la hipoglicemia podemos tomar un vaso de refresco, de coca, de sabor manzana, mango, algún jugo de frutas, industrializado por supuesto. Si no hay nada de eso, agua con 2 cucharadas de azúcar, inclusive 2 cucharadas de miel de abeja. Y hay una regla que se llama regla de los 15. Hay que checar el azúcar. Si está baja, menos de 70, hay que darle el líquido, hay que esperar 15 minutos, volvérsela a tomar. Si sigue estando bajo de 70, volvemos a repetir la operación. Si está ya arriba de 70, ya hay que monitorizarlo y sin darle nada, hay que checarlo a los 15 minutos. Si vuelve a bajar, hay que volver a darle el jugo de líquido azucarado. Y si ya empieza a recuperarse, ya lo dejamos y hay que ajustar la dosis de insulina. Hay que acudir con el médico, aunque nosotros resolvamos la hipoglicemia en casa. Y nunca hay que dar insulina. De hecho, los síntomas son como los mencioné, y son muy diferentes de los síntomas de cuando se le sube el azúcar. Que a saber, pues normalmente si hay dolor de cabeza, si hay irritabilidad, pero no hay sudor, y no hay confusión, y no hay un hambre excesiva como desesperada. La diabetes puede afectar varias partes del cuerpo: cerebro, ojos, provocándole ceguera, cerebro provocándoles embolia, boca, no le saben los alimentos, corazón y pulmón, aumenta la presión arterial, la presión pulmonar, riñón, insuficiencia renal, neuropatía diabética, no tenemos sensibilidad tanto en las manos como en los pies, vasos sanguíneos, podemos tener insuficiencia venosa periférica, los pies, que tiene que ver con los nervios. Eso nos puede dar pie diabético. La combinación, hay que explorar al paciente, díganle al médico que le prueben los pies y que le hagan la prueba con el monofilamento para ver si tienen disminución de la sensibilidad o aumento de la sensibilidad, y también hay tratamiento para eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Si les gustó el video, no olviden suscribirse para darles mayor contenido. Muchas gracias.